Hoy nos hemos levantado con la terrible noticia de que una compañía se ha desplomado en bolsa y curiosamente esta empresa os he hablado positivamente en el canal de ella y más concretamente os estoy hablando de la compañía Digital Value. En este vídeo, por supuesto, digamos que tras esta caída del 76% voy a intentar extraer o sacar toda la información que se sabe acerca de esta empresa porque por supuesto esta caída es muy importante porque está siendo investigado el CEO por corrupción o posible corrupción. Por tanto, como ves, realmente es importante en este vídeo aclarar no solo qué es lo que ha pasado con esta empresa, sino también los riesgos que tenemos al invertir en este tipo de compañías. Compañías que por supuesto son small o microcap, que actualmente están muy de modas por lo baratas que están y muchas veces en los comentarios se me ha achacado que siempre hablo o me intento centrar más en empresas medianas o grandes precisamente porque son más estables, y por eso en este vídeo puede servir de ejemplo el caso de Digital Value como ejemplo de los riesgos reales a los que nos enfrentamos si decidimos invertir un gran porcentaje de nuestra cartera en este tipo de compañías. Lo primero, por supuesto, debes de entender que esta caída del 76% es debido a que realmente ayer, yo estoy grabando este vídeo en miércoles 16, tú seguramente lo verás más tarde, pero digamos que el día anterior, en martes, esta compañía había caído un 10% y se congeló la cotización. Hasta ese entonces lo que se sabía, es decir, lo que se sabía por parte de la empresa y por las autoridades competentes, es que realmente el CEO estaba siendo investigado, como veremos ahora en las noticias. Pero por supuesto nosotros, inversores, nos terminamos enterando mucho más tarde y por eso es uno de los principales riesgos por los que invertir en este tipo de compañías siempre estamos expuestos a la buena fe o voluntad del equipo directivo. Si vamos a la noticia más concretamente, aquí te traigo dos noticias en concreto, donde en primer lugar nos dicen que investigan a los jefes de dos tecnológicas italianas en un caso de soborno. Aquí fíjate que la noticia es a 15 de octubre de 2024, yo estoy grabando este vídeo el día 16, pero esta noticia es de ayer y fíjate que fue cuando se congeló la cotización. Las autoridades italianas están investigando a los jefes de las empresas cotizadas Digital Value y Olidata, que presuntamente o están por presunta corrupción en contratos de compras públicas según documentos legales revisados por Reuters. La Fiscalía de Roma había dicho anteriormente que la policía fiscal italiana había allanado las oficinas del proveedor de servicios informáticos Digital Value y de la consultora tecnológica Olidata, y continúan diciendo que según el decreto que autoriza la búsqueda de propiedades visto por Reuters el martes, la investigación se refiere a presuntos sobornos a funcionarios de la empresa estatal de Haití Sogei para obtener contratos e involucra a 14 empresas. Es decir, hay 14 empresas involucradas en supuestos sobornos a funcionarios. Como sabes, si una empresa privada para conseguir licitación o para conseguir contratos públicos soborna a funcionarios, eso obviamente es corrupción y por tanto tiene que ser investigado. Y aquí están hablando de 14 empresas, pero solo nos hablan de dos empresas cotizadas, que son en este caso Digital Value por un lado y Olidata por otro lado. Más concretamente, no es que la empresa, o sea, sí, la empresa tiene problemas, pero ahora vamos a ver en detalles que realmente esos sobornos han sido ocasionados por el CEO. Como vamos a leer a continuación, entre las 18 personas investigadas se encuentra Andrea Stroppa, descrito en el documento como el referente italiano de un importante proveedor estadounidense de servicios satelitales. Digital Value dijo que se enteró el lunes por la noche que su presidente y director ejecutivo Massimo Rossi, que es director ejecutivo hasta ese entonces porque ya hoy ha sido destituido, estaba bajo investigación por presunta corrupción relacionada con los contratos de suministros firmados por la empresa. El presidente de Olidata, Cristiano Ruffini, quien también se encuentra entre los investigados, dijo que su empresa había actuado correctamente y estaba dispuesta
o está dispuesto a cooperar con la investigación. Si seguimos leyendo un poco más abajo para saber las frases o, digamos, lo que comentó el CEO Ruffini, confiamos en el trabajo de las autoridades competentes y estamos seguros de que se aclarará la transparencia de nuestras acciones. Aquí esto, pues obviamente puede sonar a una frase en la que se está defendiendo, pero por supuesto, hasta lo que sabemos, hasta día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, están investigados, no son culpables o de momento no se ha hecho sentencia o no digamos que hay una sentencia en firme. Por tanto, lo único que sabemos es que están investigados por posible corrupción y si seguimos leyendo, la Policía Fiscal de la Guardia di Finanza está investigando una presunta corrupción en la contratación de servicios de informática y comunicación licitados por Sogei, una empresa de informática propiedad en su totalidad del Ministerio de Finanzas de Italia, así como el Ministerio de Interior y Defensa, según el comunicado de la Fiscalía de Roma. Es decir, básicamente, como puedes ver, empresas que tienen contratos públicos están o pueden estar expuestas a posible corrupción, precisamente porque, como sabes, toda la parte pública, al manejar dinero, capital que no es suyo, si no es extraído por los contribuyentes, al final es mucho más fácil que exista corrupción. Y en este caso, pues aquí estamos hablando de sobornos, es decir, posibles, porque siempre hay que hablar así cuando en teoría no hay una sentencia en firme, posibles sobornos para conseguir contratos, en este caso favorables a Digital Value y a la otra empresa que es Olidata. Pues si esto es así, por supuesto, esto es una clara corrupción que tiene que ser perseguida y estamos viendo cómo el mercado se está adelantando porque de momento, o por lo menos hasta donde yo sé, no se sabe que esto es realmente una persona o que el CEO realmente ha sido culpable, sino simplemente está investigado por esos casos. Y debemos analizar que realmente esta compañía tiene un porcentaje de los ingresos que provienen del sector público, pero no todos los ingresos vienen del sector público. Por tanto, también si tenemos en cuenta esto, aunque realmente digamos que todos esos contratos pudieran ser negativos, corruptos o lo que sea, realmente no suponen la totalidad de los ingresos. Sin embargo, aquí vemos que la compañía o el mercado no ha tenido piedad y ha tumbado a la compañía un 76%. Que ojo, no estoy justificando lo que se ha hecho, simplemente estoy intentando ser lo más objetivo posible con los datos que tenemos hasta ahora. Sabemos que el CEO está siendo investigado y que por tanto el mercado lo ve como un enorme riesgo y por eso esto sirve precisamente para saber que con este tipo de compañías, small caps o micro caps, que son más desconocidas para nosotros como inversores retailer, pues obviamente estamos a expensas de que puedan llegar a pasar estas cosas negativas. Por supuesto, aquí continúan diciendo que en el documento de búsqueda los fiscales de Roma afirmaron que Stropa fue contactado por un oficial de la Marina italiana para que incluyera a Olidata en el acuerdo de adquisición de servicios satelitales. El oficial también ofreció revelar información confidencial sobre decisiones tomadas en reuniones ministeriales en beneficio de Stropa y sus asociados. Stropa, quien se describió como el asesor de SpaceX de Elon Musk, la empresa matriz de Starlink, que ofrece servicios de internet satelital en Italia, negó haber actuado mal. Por tanto, como ves, aquí realmente hay una investigación en curso donde está incluido, en este caso, Digital Value, pero más concretamente la investigación recuerda que se está centrando sobre todo en el CEO o ex-CEO, en este caso Massimo Rossi de Digital Value, y por eso digamos que como la investigación está centrada en el CEO, ¿qué es lo que ha ocurrido o qué decisiones ha tomado la compañía? Bien, pues aquí te traigo otra noticia donde realmente podemos leer ahora mismo, y esto está a 16 de octubre de 2024, es decir, hoy justo según estoy sacando el vídeo, Digital Value renueva la cúpula directiva, Bantellini presidente y Benedini consejero delegado, como puedes ver. Por tanto, como ves, el equipo directivo de Digital Value ha tomado acción, es decir, el CEO está investigado y antes de que se sepa si es o no culpable, deciden, por supuesto, tomar acción. Si leemos la noticia, Digital Value anunció el miércoles que tras la renuncia del expresidente y consejero delegado Massimo Rossi, que por supuesto aquí dice renuncia, cuando obviamente en estos casos siempre el equipo directivo
presiona para que se vaya, precisamente porque ya su nombre está manchado, para bien o para mal está manchado, a todos los mandatos que se le habían confiado. El consejero de administración ha nombrado a Paolo Bantellini, presidente, y Ricardo Benedini, consejero delegado. Además, el consejo de administración resolvió sustituir a Rossi en todas las filiales que representan el grueso de las operaciones del grupo y optó a Laura Capiello como consejera independiente en sustitución de María Grazia. Al mismo tiempo, como ves, se han nombrado a otros miembros del comité y, por supuesto, como ves, se han hecho ciertos cambios dentro del equipo directivo. Por supuesto, esto significa que seguramente si se han hecho todos estos cambios es porque seguramente más de una persona puede, que no lo sé, por eso tengo que hablar entre comillas, puede que esté salpicada. En este caso, aquí a lo que nos seguimos nosotros es que también se anuncia que Mauricio Bruns ha sido nombrado director de ventas del grupo Digital Value y a continuación la empresa especifica, además de lo anunciado ayer en una nota, que ha tenido conocimientos de que el entonces presidente del Consejo de Administración y consejero delegado Máximo Rossi está siendo investigado en el marco de una causa penal en fase de instrucción relativa a los presuntos actos de corrupción relacionados con la estipulación de contratos de suministros suscritos por la empresa del grupo y que ha tenido conocimiento por informaciones de prensa y que ha sido objeto de medidas cautelares restrictivas. Es decir, que la empresa ya está avisando de que se ha enterado hasta hace poco por medio de la prensa de que está siendo investigado el CEO y por eso han tomado esas medidas cautelares de cambiar parte del equipo directivo y entre ellos, por supuesto, sustituir a el CEO actual, que aunque no haya salido la resolución de la condena, sí es importante ver que el equipo directivo o que la compañía toman cartas en el asunto y deciden destituir a este CEO del equipo directivo precisamente porque eso mancha el nombre de la empresa y por supuesto también, como ves, esto puede poner todavía más nervioso al mercado. Y además nos siguen comentando que la empresa también tuvo conocimiento de que estaba siendo investigada en virtud del decreto legislativo 231/2001 y que además ante esta noticia Digital Value ha iniciado rápidamente investigaciones internas y confía plenamente en que las investigaciones en curso conducirán al esclarecimiento de todos estos aspectos del asunto. En particular, la empresa ha informado inmediatamente al Consejo de Supervisión y a las funciones de auditoría interna para que estos órganos puedan desempeñar plenamente sus funciones llevando a cabo las investigaciones necesarias que se han iniciado entre tanto. Esto quiere decir que, obviamente, no solo hay una investigación al CEO por fuera, por parte de las autoridades, sino que también se va a hacer una investigación interna a ver realmente quién está, por decirlo así, metido en el ajo con todo este asunto. Bien, entonces, como resumen, aquí puedes ver que en la noticia que ha salido hoy y que es lo que te he enseñado anteriormente, Digital Value cayó un 78% hasta los 11,50 euros por acción y por supuesto esto es lo que estamos viendo y ahora mismo es la situación donde está a 12,50 con la cotización que estaba prácticamente bloqueada y ahora después de desbloquearse hay un 75% de caída. Una vez hemos visto esto y ves que esto es un caso real donde evidentemente nos puede servir para aprender y sacar como experiencia cosas muy positivas y por supuesto también tener en cuenta los riesgos o las cosas que pueden ser más negativas, fíjate lo siguiente. Esta empresa, como puedes ver en vídeos anteriores, he explicado perfectamente lo que es la empresa a nivel de estructura, es decir, lo que se dedica, a lo que hace, cuál es su modelo de negocio, etcétera, etcétera. Nosotros como inversores particulares debes de entender que estamos expuestos a que cualquier inversión pueda tener riesgo. ¿Qué es lo que ocurre cuando invertimos en una small cap? Que por desgracia, en mi opinión, es lo que más está de moda en los canales de YouTube. Precisamente lo que más está de moda es que estas compañías están muy baratas precisamente porque el mercado no las puede ni ver. ¿Por qué? Porque cuando hay incertidumbre prefieren invertir en empresas seguras. Empresas seguras, y pongo entre comillas porque no hay nada al 100% seguro, pero se sobreentiende que esas empresas seguras son empresas que tienen menos riesgo. ¿Por qué tienen menos riesgo? ¿Quiere decir que las empresas grandes no pueden pasar problemas? No,
no. Por supuesto, en las empresas grandes también pueden pasar problemas. La diferencia es que en las empresas grandes hay muchos más ojos puestos en cada una de las compañías, porque hay más analistas que cubren las compañías. No te estoy hablando de precios objetivos ni proyección de crecimiento de los analistas. Te estoy hablando de analistas que analizan la empresa e intentan buscar o desgranar toda la compañía al completo. Por tanto, sí, para las compañías pequeñas, es decir, compañías en las que no pueden invertir los grandes fondos de inversión, las grandes entidades financieras, los grandes bancos, etcétera, pues si no pueden invertir, evidentemente hay menos analistas que son contratados por estas empresas que puedan llegar a cubrir o que les interese cubrir este tipo de empresas tan pequeñas. Por eso digamos que hay una, caída o una reducción bastante notoria de información, es decir, hay una falta de información en este tipo de empresas y por eso nosotros como inversores retailer, inversores particulares, siempre vamos a estar expuestos al invertir en este tipo de compañías a que siempre nos va a faltar información. Por supuesto, una de las formas que tenemos como alternativa para saber más sobre estas compañías es, por supuesto, si tienes la capacidad de hacerlo, visitar este tipo de compañías. Normalmente las compañías small cap y micro cap, como son más pequeñas, sí son más propensas a que puedan llegar a atender a cualquier inversor pequeño o cualquiera que tenga un pequeño fondo de un par de millones y por tanto digamos que ahí podrías ver cómo es el equipo directivo, cuál es su forma de pensar, hacer ciertas preguntas que a lo mejor a ti te puedan incomodar sobre la empresa, pero por supuesto si no eres capaz de hacer ese trabajo adicional tienes que entender que de antemano invirtamos en lo que invirtamos, siempre vamos a estar expuestos a un mayor riesgo. Sobre este caso real quiero hacer una pequeña reflexión precisamente porque esto puede ayudar a que muchos de vosotros no cometáis errores de aquí en el futuro. Y no estoy diciendo que esto, invertir en Digital Value, haya sido un error, porque precisamente si analizamos el modelo de negocio, el core, la empresa está bien. Si ves los vídeos míos anteriores del canal, la estructura de la empresa está bien. ¿Cuál es el problema? Que no solo tiene que funcionar la empresa, sino quien dirige la empresa también tiene que hacer las cosas bien. Normalmente para las empresas pequeñas le debemos exigir que en este caso el skin in the game, es decir, que se juegue la piel el equipo directivo sea mayor, es decir, que tengan más acciones o participaciones de la compañía para que si hacen algo mal, ellos también pierdan dinero. Porque nosotros al invertir en este tipo de compañías, ellos si hacen las cosas mal, no solo nos perjudican a nosotros, sino también se estarían perjudicando ellos mismos. Y por tanto, por esa falta de información, tenemos que suplirlo con exigencias adicionales a este tipo de compañías. Como digo, esta empresa para mí, y repito, sigue siendo mi opinión, para mí no era un mal negocio, no es un mal negocio, es un buen modelo de negocio que obviamente podría y puede tener crecimientos incluso de doble dígito para los próximos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos encontrado con que el CEO ha supuestamente sobornado a funcionarios públicos italianos y eso obviamente es corrupción, porque si sobornas a un funcionario a cambio de que te conceda a ti los contratos públicos, quiere decir que realmente tú como empresa o tú como CEO no estás recibiendo esos contratos porque seas la mejor empresa o la más cualificada o la que dé un mejor servicio, sino lo estás recibiendo elegido a dedo precisamente porque a cambio le has dado un soborno y eso por supuesto es algo que siempre se debe investigar. ¿Yo qué aprendizaje saco sobre esto? Pues tengo varios aprendizajes que por supuesto quiero compartir contigo en este vídeo. En primer lugar, el primer aprendizaje que quiero compartir contigo es el de invertir en small o microcap. Como sabes, en YouTube hay muchísimos canales que promocionan empresas pequeñas o muy pequeñas precisamente porque como hay menos inversión en este tipo de empresas, parece que sobre el papel están cotizando con muchísimo descuento. Tienes que tener cuidado porque precisamente si cotizan con descuento es porque hay menos entradas de capital, es decir, menos entidades financieras, menos inversores, menos bancos están dispuestos a arriesgar
su capital por ese tipo de empresas, por las ineficiencias que por supuesto generan esas empresas. Por supuesto, como inversores particulares, podríamos llegar a aprovechar esas ineficiencias de las pequeñas empresas. Es decir, si vemos un modelo de negocio, una empresa que es capaz de crecer a tasas de doble dígito de 20%, pero en lugar de encontrarla cotizando a 20 veces, la encontramos a 8, a 9, a 10, sobre el papel está barata. Pero tienes que tener en cuenta y valorar que esas 8, 9 o 10 no solo tienen en cuenta el crecimiento de la empresa, es decir, el potencial upside, sino la otra parte que muchas veces como inversores olvidamos, y es los riesgos asociados a esa posible inversión. Es decir, falta de información que, como el caso de Digital Value, por ejemplo, pueda aparecer algún caso de corrupción, que puedan haber algunos contratos que no estén claros, que pueda haber apaños contables. Fíjate que en el caso de Digital Value no es que la empresa haya manipulado los datos como empresa, sino que simplemente el CEO ha conseguido contratos sobornando a funcionarios públicos. Pero la empresa, la contabilidad de la empresa, una vez ha gestionado esos contratos públicos, todo está correcto. O en principio, salvo que una futura investigación diga lo contrario, parece que todo está correcto. Por tanto, sobre el papel parece que es un buen negocio, pero como digo, gestionado por un imbécil. Un imbécil entre comillas, precisamente porque no se sabe si es o no culpable. Simplemente está imputado. Por tanto, esto te tiene que servir para ver el riesgo real que tiene invertir en este tipo de compañías y, por tanto, aquí yo como consejo principal diría que jamás, por mucho que yo o cualquier otro canal de YouTube pueda hablar bien de una small cap, de una micro cap, que pueda ser una maravilla, jamás se te ocurra invertir o exponerte en un gran porcentaje de tu cartera o de tus ahorros a este tipo de inversiones. Porque obviamente, aunque tú creas que lo has analizado todo, siempre te va a faltar información. Es más, te puede incluso faltar información con las grandes, alguna información. Obviamente puedes analizarlo todo y tener casi cercano al 100% analizada un negocio, y aún así pueden pasar cosas que no has contemplado o a lo mejor con las que no contabas, pero es que en las pequeñas es más probable que te pueda pasar eso. Por tanto, como primer aprendizaje, no te sobreexpongas a este tipo de inversiones. Yo tengo que reconocer que he sido y soy actualmente inversor de Digital Value. Esta caída me la he comido, pero lógicamente el porcentaje de mi cartera para esta compañía no superaba ni siquiera el 2% de mi cartera. Por tanto, sí, una caída del 76% es enorme, pero sobre un 2% de mi cartera, eso hace que la cantidad que haya perdido sea más o menos aceptable. Es decir, no es que sea aceptable la palabra, pero se podría decir que más o menos se podría soportar. Sin embargo, si como veo que otros suscriptores, que otras personas, que otros inversores que dicen estoy invertido en small caps al 50, 60, 70, 80% de mi cartera, como te pase esto, te destroza. Y como sabes, la regla número 1 de Warren Buffett, que siempre ha dicho, es no pierdas dinero, y la regla número 2 es recuerda la regla número 1. Por tanto, si invertimos en este tipo de compañías, vamos a estar más expuestos a un mayor riesgo y por tanto debes de ser firme a la hora de destinar un capital máximo, que sea poco, de tu cartera. A lo mejor un 5, a lo mejor un 10, a lo mejor un 15, como mucho un 20% a small caps o micro caps o incluso situaciones especiales, precisamente porque este es el ejemplo claro de lo que te puede pasar y que no lo ves venir. Porque efectivamente ni yo ni ningún inversor que estaba invertido en esta compañía lo ha visto venir, porque nadie es adivino, salvo, por supuesto, los que están detrás de este asunto, que ellos sí saben lo que están o no están haciendo, pero nosotros la información la vamos a tener más tarde. Por eso, como existe ese riesgo real, y no solo con esta compañía, sino con muchas más, aquí te invito a que te mentalices de que invertir en este tipo de compañías mucho capital hace que estés muy expuesto y estás poniendo en riesgo todos tus ahorros que tanto dinero o que tanto tiempo y tanto esfuerzo te han costado. Por tanto, debes valorar eso. Una vez te he comentado esto, también hablando sobre esto quiero poner un símil muy parecido, y fíjate que es
el caso contrario, para que veas que ni para mal, pero ni para bien, a mí me gusta esto y precisamente debes tener claro que invertir en small caps, sea la que sea, tiene su riesgo. En este caso te voy a traer aquí la compañía y justo digamos que también acaba de salir la noticia que es Nagarro, donde realmente fíjate que la compañía acaba de subir un impresionante 17%. Nagarro es una small cap, Nagarro es una empresa que ya os he hablado en el canal. Nagarro, si te fijas y miramos el histórico del último mes a 6 meses, fíjate que prácticamente ha estado en lateral. Esta compañía, por el tipo de compañía que es, en el modelo de negocio o en el sector en el que opera, fíjate que realmente ha llegado a cotizar muchísimo más arriba, prácticamente hasta casi 200, con múltiplos súper elevados, y ahora mismo está en la parte baja y lleva muchísimo tiempo, como puedes ver aquí, prácticamente en lateral entre los 70 y los 90 dólares o mejor dicho euros por acción. Esta compañía, por supuesto, como ya he explicado en el canal, es también un buen negocio. No estoy diciendo que vaya a pasar nada malo con esta empresa, pero fíjate que lo que quiero contarte es que justo ha subido un 17% porque se ha publicado o ha salido la noticia de que hay una compañía interesada en comprar Nagarro. Interesada, no que haya afirmado que va a comprarla, simplemente que está interesada. Y solamente por eso el mercado la ha subido un 17%. ¿Entiendes por qué con las small caps hay mayores ineficiencias, hay mayor volatilidad y por tanto fíjate que esta compañía a un día sí que te ha subido, pero fíjate que si pongo 5 días, fíjate cómo hace poco se había desplomado pasando de 92 a prácticamente los 78? ¿Por qué? Pues porque precisamente, primero, esta compañía ha subido por una parte porque algunos fondos que estaban en corto han salido y por tanto eso ha hecho que la compañía suba. También había bajado cuando muchos fondos estaban haciendo corto a esta empresa, o luego había cierta incertidumbre porque es una small cap, o también porque incluso la bajada esta última es justo porque la compañía ha actualizado el último guidance a la baja, tal y como os he contado en la pestaña de comunidad. Precisamente eso, digamos, que hace que, como ves, la compañía sea muy volátil. Y lo mismo, que no lo sé porque, repito, no soy adivino, lo mismo que ahora acaba de subir este 17%, si mañana luego sale la noticia de que la otra compañía no está interesada en comprar esta empresa, lo mismo te vuelve a caer otro 17, otro 20%. ¿Entiendes cuál es el juego de las small caps y entiendes por qué hay un sobreriesgo al invertir en estas empresas? Ojo, que no digo que no inviertas en estas empresas, que lo que te estoy diciendo es que si inviertes, por favor, que sea un poco porcentaje de tu cartera, que además intentes estudiarla al máximo y aún así te va a faltar información siempre. Y aquí tienes el caso real de Digital Value, como por mucho que yo, por ejemplo, la haya analizado u otros inversores la hayan analizado, al final muchos se han comido esta caída. Y obviamente esto, digamos que no se puede saber de manera anticipada hasta que nos llega la información. Por tanto, aquí, como te digo, el primer punto es importante: no te sobreexpongas a las small caps, por favor. Como segundo punto positivo o aprendizaje que he sacado yo de esta situación es la siguiente que quiero compartir contigo, y es, en este caso, que no, por lo menos yo, a partir de ahora, no voy a invertir en empresas que estén muy expuestas al sector público. Claramente, como ya he dicho, yo realmente, y ya me habrás oído en vídeos anteriores, no estoy muy a favor ni de la clase política, ni del Estado, etcétera, etcétera. Soy una persona liberal. Por tanto, estoy totalmente en contra de que por medio de la coacción saquen el dinero de la clase productiva para que luego, por supuesto, exista la corrupción, existan puestos, existan chanchullos y otra serie de cosas que no me voy a detener en este vídeo. Precisamente, si te expones a una compañía que tiene una gran dependencia de ingresos al sector público, quiere decir que no tenga por qué pasar, pero quiere decir que hay una alta probabilidad de que pueda existir algún tipo de corrupción, ya sea por asignación a dedo, ya sea por, como hemos visto el caso del SEO, porque pueda untar a algún funcionario, intentar sobornar a algún funcionario, ya sea por otra serie de cosas. Y además, depender del sector público muchas veces no hace que la empresa sea el mejor negocio, que sea eficiente. Cuando opera
100% en el sector privado, lo que prima es la rentabilidad, es la eficiencia, es la productividad. Sin embargo, en el sector público hemos visto cómo claramente da igual que tú tengas empresas que no sean eficientes o que generen pérdidas. Por ejemplo, en España tenemos Correos, entre cientos y cientos de empresas que son totalmente ineficientes, pues precisamente eso hace que a ellos, como les da igual gastar y gastar y gastar dinero en una empresa pública, no son eficientes. Por tanto, una empresa cotizada que está expuesto a eso, obviamente puede que a lo mejor estemos invirtiendo en una compañía que no es la que mayores ventajas competitivas tiene o la que mayor capacidad productiva tiene. Por eso también esto es un aprendizaje que quiero compartir contigo, de intentar invertir en empresas que o no están expuestas al sector público, o si lo están, que suponga el menor porcentaje posible. Y como tercer y último aprendizaje te voy a hablar de la parte de psicología de inversión. Vamos a suponer que estás invertido como yo en esta empresa. Y sí, repito, como yo, porque yo estoy invertido en esta empresa y me he comido este 76% de caída. Obviamente, cuando la cotización está bloqueada, no puedes ni comprar, no puedes vender, no puedes hacer nada. Y obviamente yo, mirando los datos objetivos, estaba viendo: 1. Que el CEO estaba imputado. 2. Que la empresa estaba poniendo medidas o soluciones y que le había invitado a largarse para poner un sustituto y reformar el equipo directivo. Que hay investigaciones tanto internas como externas, y todo eso, por supuesto, hasta que no salga, porque a lo mejor puede salir que puede ser o puede que no. Puede salir que a lo mejor es inocente el CEO o puede salir que es culpable. Como no lo sé, obviamente, si ahora mismo vendiéramos, hipotéticamente, ¿vale? En este caso, tendríamos que asumir la pérdida del 76%. Y si, como te he explicado anteriormente, ya le has asignado desde el inicio, por ser una small cap, un porcentaje pequeño de tu cartera, digamos que la preocupación debería ser mínima. ¿Yo estoy preocupado por esta compañía? Sí, pero proporcionalmente a lo que me duele de mi cartera, que como te digo, un 2%, perder el 75%, estamos hablando de que a lo mejor un 1,5% de la cartera se me ha ido en esta empresa. Vale, pero lo puedo asumir, porque es un 1,5. Evidentemente dolería mucho más si fuera un 50, un 60, un 70, como te comenté antes. Y en este caso, lo importante es que debemos ver la psicología que hay que manejar en este tipo de situaciones. Muchos, seguramente por pánico, querrán vender y olvidarse. Ojo, yo en este tipo de situaciones lo que siempre recomiendo es, como se dice la frase popular, si el río suena es que agua lleva. Y eso quiere decir que probablemente, si este señor está siendo investigado, es que a lo mejor, seguramente, habrá hecho algo mal. Por tanto, si te largas de la empresa asumiendo la pérdida, no es una mala decisión, pero eso sí, tienes que ser coherente con tu decisión. Me marcho, asumo la pérdida, pero luego, después de marcharte, no te arrepientas del movimiento que hagas. ¿Por qué? Porque si luego, por ejemplo, pasa de que a lo mejor todo esto, estas acusaciones al final quedan o caen en saco roto y al final no es culpable sino inocente, y la compañía de 12,5 vuelve otra vez a cotizar por encima de los 50, puede que a 6 meses, a un año, a 2 años, no lo sé, tampoco te lamentes, no te ates a la empresa, sino tienes que ser consecuente con tus decisiones, y aquí juega un papel fundamental la parte psicológica. Precisamente si has hecho al principio bien tu trabajo de análisis y además valoras los riesgos, como te he estado explicando, para asignarle un bajo porcentaje de tu cartera a esta compañía, obviamente luego la parte psicológica, el tercer punto, es más llevadero, precisamente porque los pasos anteriores los has hecho de forma correcta. Si no has hecho los pasos anteriores de forma correcta, no te preocupes, porque también de todo esto siempre se aprende. Y evidentemente todo inversor siempre va a cometer errores, más o menos, pero es imposible acertar en todas las acciones, porque precisamente, como te digo, no tenemos la información de todo, no podemos saber de todo, y si queremos más o menos no estar expuestos al 100% en una única empresa, aunque es verdad que lo bueno, como decía Warren Buffett, es no sobrediversificar, si es verdad que no podemos analizar del todo una compañía, obviamente es mejor siempre repartir nuestro capital de forma equiponderada.
Por tanto, en este tipo de situaciones, lo que te digo es, la parte psicológica juega un papel importante y tanto si quieres quedarte en esta empresa y esperar a ver que salga una sentencia en firme y que la compañía presente resultados que veas que son positivos, o a lo mejor si en el caso de que se descubra de que un porcentaje de los contratos del sector público eran fraudulentos y se quitan, cuánto afecta de manera real al negocio. Es decir, si por ejemplo todo el sector público, todos los ingresos del sector público suponen un 40%, la compañía ha caído un 76% y de ese 40% a lo mejor la parte corrupta es simplemente un 10%, obviamente eso quiere decir que la compañía tendría que haber caído, para hacerlo más o menos símil, un 10% sobre los ingresos totales, porque obviamente eso quiere decir que esa parte de ingresos fueron asignados a dedos y en próximos ejercicios fiscales no contarán con esos ingresos. Eso es un razonamiento lógico y objetivo al que tenemos que llegar, y para eso tenemos que tener frialdad y psicología de inversión. En lugar de entrar en pánico, analizar correctamente lo que está pasando. Si la pérdida ahora mismo la estás soportando y puedes decidir, por supuesto, vender y asumir la pérdida, o esperar y ver lo que pasa. En ambos casos, cualquiera de las dos decisiones van a ser correctas, pero lo que sí que te digo, o lo que sí que te invito, es que reflexiones sobre realmente des el paso que des, si estás dispuesto a hacerlo de forma correcta. Y con esto quiero decir, si la vendes, luego no la eches de menos. Y si no la vendes, luego, por supuesto, no te lamentes por no haberla vendido. Es decir, tomes la decisión que tomes, sé consecuente con tus actos y, por supuesto, como ves, este tipo de situaciones son la parte de riesgos que no siempre vemos, pero cuando pasan tenemos que estar preparados, sobre todo para soportar y tener un buen estómago y poder seguir invirtiendo nuestro capital de la forma más eficiente posible. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de la situación de Digital Value, y por supuesto recuerda que sobre esto debes valorar los 3 puntos que te he comentado, ya que de esto siempre podemos aprender. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir, dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.